La computadora de tu escuela pública tenía 4 GB de RAM. Ya sabemos cómo resulta eso actualmente. Tu celular probablemente tenga 6 u 8 GB de RAM. Funciona y hasta de sobra para las cosas básicas que haces en tu celular. Tu consola de última generación tiene 16 GB de RAM. De hecho, se usa tanto como RAM como memoria de video. Y con eso ya puede con juegos muy realistas a alta resolución, aunque no siempre al máximo. 32 GB de RAM puede llegar a ser más útil de lo que creemos. Por ejemplo, las PC Gamer de mano ya tienen esta cantidad de RAM y en momentos pueden llegar a superar la barrera de los 16 GB. Y mi PC Gamer personal hasta hace poco tenía obscenos 64 GB de RAM. Con eso también podía hacer de todo e incluso llevar los videojuegos al límite del realismo. Pasar de 64 GB de RAM era muy difícil en una PC doméstica, hasta que salió el nuevo estándar DDR5. Se maximizó la densidad de las DRAMs, por lo cual ya es más fácil y económico encontrar kits de 128 GB de memoria RAM. Y la pregunta del video es, ¿qué se puede hacer con esta cantidad? La memoria RAM no define el rendimiento de una computadora, como ya todos sabemos. Es una combinación de CPU, GPU e incluso el almacenamiento llega a influir más de lo que creemos en las tareas del día a día. Pero veamos hasta dónde podría llegar mi propia PC Gamer con 128 GB de RAM. ¿Existe alguna forma de llenar tal cantidad? Bueno, pues al final me impresionó mucho más de lo que esperaba. Pero antes debería recordarte que si debes activar Windows, existe Cupcase. Ahora mismo hay promociones por la gran venta de regreso a clases. La clave de activación de Windows 10 para una única PC, que antes costaba $23, te quedará por solo $16 después de usar mi código de 25% de descuento YPLW. Igual con el Windows 11, que después de usar mi código YPLW quedan tan solo $23. Puedes pagar usando el método de pago de tu preferencia y después ya podrás ir a reclamar la clave en tu perfil para enseguida ir a pegarla en la parte de activación de Windows y tenerlo completo, legal y actualizable. Te dejo los enlaces en la descripción de Cupcase. Gracias Cupcase por seguir patrocinando estos videos. Las memorias en cuestión que usaré para la prueba son este kit de memorias DDR5 con velocidad de hasta 5200 MHz o megatransfers, que está mejor dicho actualmente, y este kit por sí solo cuesta 10,000 pesos o $500. Hablamos de que solo estas memorias por sí solas cuestan lo mismo que una auténtica PC Gamer barata como la que estoy armando para un próximo video. Bueno, no podría utilizar tanta memoria RAM sin un procesador y una tarjeta madre que lo soporte. Usaré el Intel Core i9 13900K para esta prueba, puesto en una Z690 ROG Maximus Hero, que aunque sea moderna y tope de gama, su máximo soportado son estos 128 GB de RAM. Aún en la gama extrema estaremos en el límite del terreno. Y como gráfica para las pruebas usaré esta RTX 4080 que mi amigo Cray guardó exclusivamente para mí. Tengo tres opciones. Tenemos una 380 Ti y una 480. ¿Le vas a regalar una 480? Sí. Dámela a mí, cabrón. Está bien, me parece bien. Excelente. Pues pesca, te jodes, ya no tienes 480. Actualización, la 4080 dio problemas, así que mejor regresaré a mi clásica 3080, que por cierto, esta por sí sola tiene otros 10 GB de memoria RAM exclusivamente para video. VRAM se llama. Entonces es como si en total dentro de esta computadora hubiera 138 GB de RAM. Primero la prueba que todos queremos ver. ¿Cuántas pestañas de Google Chrome puedo abrir? Me puse a abrir pestañas de YouTube con un hitter click al botón central del mouse. El uso de memoria comenzó a subir poco a poco. Eso sí, las pestañas cargaban rapidísimo, sin ninguna demora, aunque algunas pestañas ya comenzaban a presentar error. Y después de un ratote y algunos cientos de pestañas abiertas, logré que se ocuparan casi 30 GB solo de pestañas de Chrome, aunque aún quedaba muchísimo espacio libre. Esta prueba finalizó muchísimo antes de que pudiera llenar la memoria, porque primero crasheó la computadora. Una cosa aún más pesada que me sugirió ChatGPT que hiciera era abrir proyectos muy pesados de Blender. Blender es un programa de modelado 3D, donde se pueden crear desde simulaciones de partículas como esta hasta esta animación hiperrealista de una criatura en un árbol. La cosa es que ninguno de estos dos renders ocupó más de 12 GB de RAM. Probé con este render que ya había visto antes y que ya necesitó más de 16 GB. Este simple fotograma hubiera puesto en aprietos a la PC de la mayoría de los que están viendo este video. Al parecer los diseños de interiores son proyectos más pesados, pues terminan viéndose muy realistas, detallados y sobre todo llegan a ocupar más de 20 GB de RAM, pero 32 GB de RAM se quedarían justos para este fotograma realista de un dinosaurio que llenó exactamente 32 GB. Y este no fue el más pesado, fue otro render de otro interior. Les dije que los diseños de interiores eran cosas serias. Pues rápidamente fue comiéndose más y más memoria RAM a grandes saltos. Miren cómo no paraba de subir en picada. Creí que iba a valer más hasta que se detuvo en 40 GB. Con eso ya dejó cortas como al 96% de computadoras domésticas del mundo. Pero el componente que estaba chillando de verdad era el CPU, un procesador de 24 núcleos y 36 hilos que estuvo dando picos constantes al 100%, poniéndose constantemente a 100 grados. Su refrigeración líquida de 3 ventiladores reflejaba muy bien el sufrimiento, sonando como turbina de avión.
Y yo les prometo que justo antes de hacer las pruebas puse pasta térmica nueva para asegurarme de que todo estuviera bien. Pero bueno, al parecer así es este Core i9. Y aún así no logré utilizar ni la mitad de los 128 GB de RAM, así que hay que probar con otras cosas. Adobe Premiere es el editor de video que yo uso, lo conozco muy bien y sé que puede llegar a ser muy demandante en todos los aspectos. Para que utilice mucha memoria RAM, simplemente hay que darle videos muy grandes y pesados. Este celular que revisé hace poco tiene la peculiaridad de que puede grabar en 8K, así que grabé algunos videos en esta, la resolución no teórica más pesada que existe, para luego meterlos a Adobe Premiere. El dato clave es que el bitrate al que graba este celular para 8K son 113.000 kilobits por segundo. Es un montón. Un solo video de más de 10 minutos pesará más de 7 GB, que es 8 veces más que 7 gigabits, sino que claro. Pero 7 GB tampoco es suficiente para lo que queremos lograr, pues son 128 GB lo que hay que llenar, por lo que copié y pegué muchas veces el mismo video. Después de tener más de 17 clips de 10 minutos en 8K y una línea del tiempo de más de 2 horas y media, el uso de memoria RAM tampoco subió lo que esperaba. Teóricamente dentro del proyecto había suficientes videos para sobrepasar esos 128 GB de RAM, pero no los alcanzó, aunque sí que dio el pico más alto hasta ahora, acercándose a ocupar 100 GB de RAM. Este escenario aún no es tan surreal como los que siguen, porque imagínate, en un futuro nada lejano, alguien está editando una película para Hollywood que está grabada en 8K y también será producida en tal resolución. La película final durará unas 2 horas, pero en total, dentro del proyecto, habrá muchas más horas de video, grabaciones en bruto y sin cortes, escenas alternativas. Esa persona sí que va a sobrepasar esta capacidad y sí que querrá tener un maquinón con incluso más de estos 128 GB de RAM, como una Mac Pro. Dicho esto, ahora sí ya podemos pasar a lo absurdo, irreal y necesario para intentar que esta PC con Windows pueda utilizar más de 128 GB de RAM. Para esto necesito una pantallita 4K. Conservo aquella pantalla que me dio LG para este video que hicimos en colaboración y es la que uso para desvelarme viendo The Voice. Y además me puse el nuevo modelo de escritorio de MESC para estar cómodo. Miren, un juego moderno AAA en 4K con los gráficos al límite y sin ayudas de escalado consume solo 21 GB de RAM. Ah, bueno, la memoria de video de la gráfica también está al límite, está consumiendo los 10 GB enteros. Y también la GPU está al límite, por eso va a 2 FPS. El juego que he visto que consume más memoria RAM ha sido Minecraft, y no estoy jugando. Llenándolo de shaders y texturas ultra realistas y pesadas como si los límites fueran mentales, llegué a hacer que consumiera más de 32 GB de RAM. Pero en este caso no acudiré a Minecraft, ya lo quemé mucho. Abrí 4 juegos AAA modernos y realistas de mundo abierto y en 4K al mismo tiempo. Con los 128 GB de RAM, sin mucha dificultad podía pasar de juego en juego y solo estaban ocupando 56 GB de RAM. Menos de la mitad todavía. O sea, la tarjeta gráfica ya estaba al límite, dando su 100% absoluto. Y ese rendimiento se repartía en todos los juegos, por lo que todos iban lento. Pero tanto el procesador como la RAM aún tenían mucho que dar. Así que comencé a ejecutar todas las pruebas pesadas de este video al mismo tiempo. Abrí el proyecto de Premiere de 2 horas y media en 8K y comencé a correr los 2 proyectos más pesados de Blender. Lo peor es que lo abrió todo y podía moverme libremente entre todas estas pesadas tareas. Tal vez no fluidamente, pero le diré al editor que acelere los clips para que preste que sí. Para mí ya es suficientemente impresionante que no haya crasheado o explotado. Y para hacerte sentir aún más pobre, mira, seguían sobrando 28 GB de RAM, más de lo que tienes tú en tu humilde pero muy decente PC. Bien ahí, crack. Se nota que ves mis videos. Y es que esta vez el resto de componentes eran el cuello de botella. La GPU constantemente tenía picos al 100%, mientras el procesador... No había ni un píxel de sobra para este pobrecillo, no podía hacer más. Si lo recuerdan, en este canal comencé quejándome de que 4 GB le estaban haciendo cuello de botella a mi PC. Ahora mi PC le está haciendo cuello de botella a mi memoria RAM. Es una hermosa moraleja que podemos aplicar en otros aspectos de la vida. ¿Cómo? No lo sé. Conclusión, tener 128 GB de RAM es como tener una enorme mansión. Todos lo saben y lo ven, te respetan por eso, las muchachonas te ruegan y eres el orgullo de tu familia, pero jamás podrás volver al pasado a darle a ese niño lo que realmente necesitaba en ese momento. Tener 128 GB de RAM es un lujo innecesario. Solo la persona del ejemplo de este minuto del video podría verlo como útil, mas no obligatorio, porque existen los proxies. Ninguna otra tarea doméstica que haya visto, por más extrema y deliberada que sea, como los que vimos en este video, va a llenar tal cantidad de RAM. Ni siquiera corriendo un montón de escenarios absurdos e irreales al mismo tiempo, lo lograrás. Antes te harán cuello de botella otras cosas. No lo hagas, no lo compres. Yo lo tengo porque quise hacer este video y advertirte a ti. 64 GB de RAM es el límite que yo recomiendo si eres una persona muy productiva como yo. Y lo que te sobre mejor lo inviertes en un MESC. Ese sí lo vas a ocupar, ver, sentir y disfrutar al 100%. Te cuidas, te bañas, chao.